Vamos a la palabra de Dios en Hebreos 5:11. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Amén. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia habita en este lugar, Espíritu de Dios. Gracias porque tu mano poderosa se mueve en este lugar, Espíritu Santo. Padre, toca nuestro corazón, toca nuestra mente, toca nuestro espíritu. Que seas tú hablándonos, mi Señor Jesús. Prepara nuestro corazón, Espíritu Santo, para recibir tu palabra, mi Señor Jesús, y ponerla por obra, Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento, nuestra alma y nuestro corazón, mi Señor Jesús, para que no seamos solo oidores, Señor, sino que hacedores de tu palabra, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amado Rey. Amén y amén. Hebreos 5:11 nos dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Yo les quiero hablar sobre la madurez espiritual. Quiero dar un concepto de la madurez espiritual. Dice que es la habilidad de soportar y recibir tanto críticas, rechazos y ofensas, como halagos y admiración de las demás personas, sin que afecten, es decir, sin que nos desanimen, depriman o nos enaltezcan. Madurez espiritual. Una persona, un líder creyente, maduro, tiene la habilidad de poder aguantar y recibir críticas y ofensas de los demás sin que esto lo lleve a la depresión, desánimo o nos saque del camino. Esta es una persona madura espiritualmente. Los que estamos aquí somos maduros espiritualmente, pero yo les quiero hablar sobre esas personas inmaduras. En el mundo dice que la inmadurez es una enfermedad conocida como el síndrome de Peter Pan, que son personas entradas de 30 a 40 años evadiendo responsabilidades. Pero, ¿qué es la inmadurez espiritual? Es una condición del creyente que se caracteriza por la incapacidad de entender enseñanzas espirituales, dificultad para discernir la voluntad de Dios, dificultad para pensar más en los demás que en sí mismo, dificultad para someter su ego a la obediencia de Dios. Las personas inmaduras son personas irresponsables, personas que no les gusta el compromiso. Personas que cuando venga el apóstol y diga necesito líderes, necesito miembros que estén aquí a tal hora, personas que ponen excusas. Personas que llaman y dicen, hermana, hermano, apóstol, no puedo porque llegué tarde del trabajo y tal vez tiene como 2 horas de haber llegado. Personas que dicen, hermana, estoy enferma, no puedo ir a hacer el aseo de la iglesia y tal vez no tienen nada. Personas que dicen, hoy no puedo ir a la célula porque no estoy en la casa y tal vez están acostadas en la cama. Personas inmaduras espiritualmente. La inmadurez es como el cáncer que va matando poco a poco. Es algo que va destruyéndonos. Hablando en el sentido espiritual, la inmadurez es dada
para no tener crecimiento espiritual. Aquí Dios, en Hebreos 5:11, Dios le habla al pueblo hebreo y le dice acerca de esto: tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Dificultad en aplicar la palabra de Dios. Más adelante nos dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Las personas inmaduras son comparadas con los niños. Los niños son personas que, dada su corta edad, son personas inquietas, son personas que no saben lo que quieren. Que si usted le pregunta qué es lo que usted quiere ser, ellos le van a decir bombero, otros le van a decir policía, otros arquitectos, otros mecánicos, albañiles. Pero si usted viene a la semana y le pregunta: hijo, ¿qué es lo que usted quiere hacer?, le va a decir abogado, astronauta, porque ellos no tienen claro el propósito, no saben cuál es su propósito. Por eso debemos enseñar a nuestros hijos que tienen que ser personas decididas y maduras. La madurez no es sinónimo de la edad. No quiere decir porque una persona tenga 70 años es madura. No tiene que decir que porque una persona tiene 15 años va a ser inmadura. Muchas veces una persona de 15 años es más madura espiritualmente que una persona de 40. Dice: ¿cómo se manifiesta la inmadurez espiritual? Dificultad en aplicar la palabra de Dios. Dios quiere y tiene mucho que enseñarnos sobre Él, pero la poca capacidad de entendimiento espiritual nos impide asimilar las enseñanzas de Dios. Cuando somos inmaduros, no tenemos oídos espirituales. Aquí nos dice que este pueblo hebreo era lento, tardo para oír, personas lentas, personas que tenían la incapacidad de aplicar la palabra, personas que iban a los cultos, a las enseñanzas y las oían, estaban sentados escuchándolas, pero no la no aplicaban la palabra de Dios. La palabra oír quiere decir escuchar con atención, con interés, con el corazón. Yo sé que los que estamos aquí ponemos la palabra por obra. No somos de esos oidores olvidadizos. La palabra oír significa estar dispuesto y determinado en obedecer la palabra de Dios. Tenemos que ser personas determinadas, personas enfocadas en lo que queremos. Cuando somos inmaduros, perdemos el enfoque. Cuando somos inmaduros, nos desviamos del propósito de Dios
La palabra de Dios nos dice, porque habéis hecho tardos, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué significa tardo? Una persona perezosa, una persona lenta, una persona holgazana, una persona olvidadiza. Dios exhortaba a este pueblo de inmaduros. Escuchaban las predicaciones, leían las escrituras, pero para ellos era algo mecánico, algo rutinario. Muchas veces cuando perdemos el balance, nos desviamos del amor de Dios. Decimos, ay, mañana es jueves, nos toca ir al culto. Vamos a darle un mensaje al líder, un mensaje a la mentora, al mentor, al apóstol. Consecuencias de la inmadurez. No aplicamos la palabra de Dios. Nos estancamos espiritualmente. Hebreos 5:12 nos dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ha pasado tanto tiempo y tenéis necesidad de que los vuelva a enseñar. Este pueblo ya tenía que, dice, ser maestros, estar enseñando la palabra a ellos. Pero dice que son tan inmaduros que tenían la necesidad de que los volvieran a enseñar. Y muchas veces, se lo voy a poner desde este punto de vista, hemos sido como este pueblo de hebreos inmaduros. Tenemos tanto tiempo de conocer de Dios, de escuchar la palabra de Dios, de llenarnos de su presencia, pero venimos y nos vamos. Así como llegamos, así nos regresamos para nuestro hogar. Y se los digo no por nadie específico, sino por mí. Yo estuve varios años que venía, escuchaba, me gustaba la alabanza, me gustaba la prédica, pero hasta ahí, y regresaba para mi casa. Y así varios años. Hasta que tomamos la decisión ya de enfocarnos verdaderamente en el propósito de Dios. Ya tomamos la decisión de decir, no, yo quiero seguir, yo quiero enfocarme en lo de Dios, yo quiero que Dios me enseñe, que Dios me saque de donde estoy. Esa es una decisión. Usted puede decir, no, pero es que yo quiero servir como en alabanza, yo quiero servir así como el mentor, yo quiero servir así como el líder de danza, yo quiero servir como el líder de célula. Pero si usted no toma la decisión, si usted no se determina, va a seguir siendo inmaduro.
Una persona tardo significa perezoso, lento, holgazán, persona olvidadiza, una persona que solo escucha la palabra de Dios, lee la escritura y se le olvida. Ser inmaduros nos trae estancamiento espiritual. Personas gozosas que se gozan en la presencia de Dios, pero que a los días no quieren nada, no quieren saber de Dios, no quieren saber de la iglesia, no quieren saber de los líderes, no quieren saber del discipulado, no quieren saber nada. Personas inmaduras. Los hebreos no se ocupaban de pasar más allá de los principios básicos de la enseñanza. Los principios básicos son la leche, la palabra de Dios, la cual debe predicarse y enseñarse a los inconversos y niños en la fe. Las personas recién convertidas. Ahí con esta palabra, niños, nos determina Dios las personas recién convertidas. Personas que acaban de conocer de Dios, acaban de aceptar a Jesús como su único y verdadero Salvador. Debemos de predicar la palabra a ellos, darles seguimiento, animarles. Niños en la fe, pero los creyentes deben de aprender. Aquí no miro ningún recién convertidos, pero la otra semana vamos a verlos. Aquí yo miro creyentes maduros espiritualmente, personas maduras. Dice que el siguiente paso para que debe tomar el creyente es madurar. ¿Cuándo se dice que una persona es inmadura? Cuando está en un proceso y tal vez dice, ni el apóstol me visita, ni el líder de célula, ni los hermanos, y somos hermanos en Cristo. El proceso de madurar es algo continuo, algo que debemos de aprender día con día. No crean que porque yo estoy parada aquí soy totalmente una persona madura. Dios tiene que irme madurando y madurando espiritualmente. Porque se lo voy a contar, hace ya casi 2 años, embarazada de mi hija, yo estuve de reposo. Entrando a los 8 meses, pues me pegaron dolores de ella. Y estuve más de 1 mes solo acostada antes de tenerla. Y el enemigo es tan astuto que me ponía dardos en mi mente y me decía, ni el pastor te visita, ni las hermanas de la iglesia. Y yo reprendía las palabras, reprendía todo eso, porque quería como traer inmadurez en mí. Cuando hemos pasado situaciones y tal vez el enemigo quiere atacarnos con esos pensamientos, yo siempre he pensado, hay personas que pasan cosas mayores y siguen en los pies de Cristo. Hay personas que pasan cosas de muerte
y no son inmaduras espiritualmente. Hay personas que pasan cosas peores y no se apartan de Dios. Cuando una persona es inmadura, hay poca disposición de estudiar la palabra de Dios. Hebreos 5:13 nos dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Miren lo que nos dice de las personas inmaduras: son inexpertos. Un creyente se mantiene inmaduro por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento de la palabra. Tenemos en la palabra de Dios la fuente del conocimiento y la sabiduría. Vaya a 2 de Timoteo 3:16. Cuando lo tengan me contestan con un amén. 2 de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice que la palabra de Dios es la fuente del conocimiento y la sabiduría. Pero si un creyente va a crecer, debe asimilar la palabra de Dios, tiene que estudiarla, leerla, oírla y meditar en ella. Tiene que analizar y memorizar. Las personas inmaduras tienen poca disposición de estudiar la palabra, tienen poco conocimiento de la palabra de Dios. Dice que para crecer debemos estudiar la palabra de Dios, leerla, escucharla. No porque sepamos, veamos que lo sabemos todo. Debemos de estudiarla día con día. Una persona inmadura va a decir: ya me sé de memoria la Biblia. Pero si usted viene y le pregunta qué dice Hebreos 6:20, no le dice. Si le pregunta qué dice 2 de Timoteo 3:16, ya se queda pensando. Debemos de estudiar la palabra. Muchas veces queremos palabra de parte de Dios y nos afanamos tanto en buscar a alguien que ore por nosotros y que nos dé palabra, y Dios nos habla por medio de su palabra. Amén. Si usted viene y abre la Biblia y empieza a leer, pero si usted no medita, si usted no lee, si usted no la analiza, solo va a decir: aquí dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hasta ahí. Pero no le va a decir: Dios nos está diciendo que somos sus hijos. Muchas veces somos tan inmaduros que si el apóstol no ora por nosotros, si Dios no le da palabra por medio de él,
la palabra que nos dio el líder o que nos dio la hermana. No, dice que yo no creo, mejor voy a que el apóstol ore por mí. Personas inmaduras. ¿Cómo superar la inmadurez espiritual? Hebreos 5:14 nos dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para los que por el uso, poniendo en práctica los conocimientos que tenemos de la palabra de Dios. Decíamos que la inmadurez nos estancaba espiritualmente. La inmadurez, las personas inmaduras tenían poca disposición de estudiar la palabra. Por eso es bastante importante los discipulados. Si queremos madurar espiritualmente, debemos de discipularnos. Se lo voy a decir así. Usted puede venir y leer la Biblia y puede decir: aquí no me quiere decir esto y esto y esto. Pero es importante venir a discipularlo, porque así aprendemos más. Aquí se nos dice que para crecer tenemos que estudiar, leer, escuchar, poner en práctica, meditar, analizar y memorizar la palabra de Dios. Y aquí nos dice cómo podemos superar la inmadurez espiritual. Pero el alimento sólido, nos dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Debemos poner en práctica lo que se nos ha enseñado. Si viene el apóstol y le dice: hermana, tiene que predicar, es porque él ha visto el desarrollo que usted ha tenido en los pies de Cristo. Él ha visto cómo Dios la ha ido capacitando, conforme usted se ha discipulado, usted ha venido a los cultos generales, ha escuchado la palabra, porque él ha visto cómo usted aplica la palabra de Dios en su vida, cuando da consejo al hermano, a la hermana. Un creyente se mantiene inmaduro porque no ejercita sus oídos espirituales. Debe de aprender a meditar y memorizar la palabra de Dios. Ya se los había dicho anteriormente. Debemos ejercitar nuestros oídos espirituales. Si usted usted me dice: pero que Dios no me habla a mí, pues dígale: abre mis oídos espirituales. Ore en esa dirección para que sea Dios abriendo sus oídos espirituales, para poder escuchar a Dios, para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Un creyente maduro vive para Cristo. Amén. Un creyente maduro discierne entre el bien y el mal y hace el bien. Una persona madura espiritualmente no lo van a engañar
tomar la determinación de crecer. Busque Hebreos 6:1. Hebreos 6:1 nos dice: por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Dice, vamos adelante. Sigamos creciendo espiritualmente, sigamos madurando espiritualmente. Dice que tomar la determinación de crecer está en nosotros. El apóstol ya puede decir de orar para que usted madure espiritualmente. Puede venir el mentor, puede venir el mentor Ramón, el mentor Jorge, hablarles de la inmadurez, hablarles de la madurez espiritual. Pero lo que tiene que determinarse a madurar y crecer espiritualmente es cada uno de nosotros. Amén. Debemos estar determinados a crecer en Cristo, porque Dios así nos manda a crecer espiritualmente. Busquen en 2 de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18 nos dice, antes bien crecer en gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dios nos manda a crecer en gracia y en su conocimiento. Como padres y madres de familia, lo que le pedimos a Dios es que nuestros hijos crezcan en sabiduría, en estatura. Y Dios así quiere que crezcamos espiritualmente, que maduremos espiritualmente, en gracia y conocimiento. Desear conocer más del Evangelio de Cristo. Cristo es el fundamento de nuestra vida espiritual. Cristo Jesús tiene que ser nuestro fundamento, nuestro pilar. Cuando encendemos una moto o un auto, tiene que tener un motor. El carro, las motos, los aviones. Ese es Cristo Jesús, es nuestro motor. Y la presencia del Espíritu Santo, vamos a decirlo así, es como la gasolina que se le echa a estos carros para que avancen. Debemos de anhelar la presencia del Espíritu Santo, que sea Dios nuestro fundamento. No debemos dormirnos en los cimientos de la salvación. Es momento de despertar, es momento de enfocarnos, es momento de determinarnos a crecer, a madurar espiritualmente, a ir más allá de lo rutinario. Ya no vengamos solo a escuchar la palabra, a sentarnos a escuchar la palabra, sino que cuando el apóstol convoque a ayuno,
seamos los primeros en estar. Cuando el apóstol convoque a oración a las 5 de la mañana, seamos los primeros en estar. Vayamos más allá de hacer lo cotidiano. Para las madres de familia sabemos que hay cosas que son inevitables, tenemos que la rutina día con día. Pero cuando vengamos a la iglesia, vengamos con esa expectativa de que Dios va a hacer algo en nosotros. Amén. Que nos vamos a ir diferente a como venimos. Que si hemos venido enfermos, pues nos vamos sanos en el nombre de Jesús. Que si hemos venido tristes, pues nos vamos felices y gozosos. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Que si venimos con problemas, pues sabemos que Dios tiene el control de todos nuestros problemas. Su palabra nos dice que vengamos a Él todos los que estemos cansados y cargados. Y nos da una promesa que nos hará descansar. Amén. No nos apoderemos de esos problemas porque no son nuestros, son de Él. Él tiene la solución, Él tiene la llave, Él sabe cómo va a ser. Nuestro deber cuando estamos aquí es adorar a Dios, escuchar la palabra de Dios, ponerla por obra, analizarla, oírla, memorizarla, ir más allá, más allá. Ser maduros espiritualmente tiene muchos beneficios. Les decía anteriormente, cuando somos maduros, no seremos engañados tan fácilmente. Busque Efesios 4:14. Efesios 4:14 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice, para que ya no seamos como niños fluctuantes. Ser maduros espiritualmente. Nadie nos va a poder engañar. No va a venir alguien con una falsa doctrina a querer decir, no, es que Dios es este. Dios es esta es la religión verdadera. Dios no es religión. Mayor intimidad con Dios. Un beneficio más de ser maduros espiritualmente. Tenemos mayor intimidad con Dios. Estudiamos la palabra, la analizamos, la meditamos, la memorizamos. Segunda de Pedro 3:18 nos dice, ya habíamos leído, antes bien que les ceden la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Mayor intimidad con Dios. Cuando somos maduros vamos a crecer en gracia y en conocimiento. El tercer beneficio, damos testimonio de Cristo. Damos testimonio cómo Él nos ha cambiado, de dónde Él nos sacó. Una persona inmadura no va a dar testimonio. Una persona madura va a dar testimonio de quién era antes en el mundo y cómo Dios lo rescató, cómo Dios lo sacó del mundo y lo ha ido formando. Amén.
Número 4 y último, dice, ayuda a permanecer firmes en la fe. Segunda de Pedro 1:10. Segunda de Pedro 1:10. Dice, ayuda a permanecer firmes en la fe. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Procurad hacer firme vuestra vocación. Permanezcamos firmes en los pies del Señor. Creámosle a Él, solo a Él. Leamos su palabra, analicemos, escudriñemos. Si tenemos dudas de algo que dice la palabra, pues acérquese a algún mentor, al apóstol. En los discipulados, cualquier duda, pues pregúntele a su maestro, el que le esté dando la clase del nivel que usted vaya, sea de nuevos creyentes, líderes, sanidad interior, de mentores. Sea cual sea la duda que usted tenga, pues acérquese. Y sigamos preparándonos, sigamos firmes en los caminos de Dios. Recordemos que madurar es elección de nosotros mismos. Dios quiere que maduremos, Dios quiere que crezcamos, pero tenemos que ser personas determinadas. Ya no seamos niños fluctuantes, porque ya no estamos de leche. Ya tenemos que comer comida sólida, enseñar la palabra a los inconversos y a los recién convertidos. Póngase sobre sus pies.